Mm. Buenas tardes. Eh, Ficha 21-427-85, mantenimiento mecatrónico automotriz. Eh, los compañeros de la ficha son Bernardo Agüelo, Andrés Felipe Piamba, Joan Jair Porras, Royson Quintero, Cristian Murillo, Gianni López, John Freddy Ávila y quien, quien les habla, Guillermo Rojas. El tema de hoy es sistema de alimentación. El sistema de alimentación comprende los órganos que tienen por misión transportar el combustible y el aire al motor. Forma parte de la mezcla de los motores de carburación y conducirla al interior de los cilindros. Para el combustible, dichos órganos son el depósito, los conductos o tubería, la bomba de alimentación, el carburador o la bomba de inyección y el conducto de admisión. Para el aire, el filtro eventualmente, el compresor, el carburador y el conducto de admisión. En los coches antiguos la alimentación se producía por medio de caída libre, eh, situado por encima del carburador y ya por gravedad. Eso se generó hasta los años 40 más o menos, con con el vehículo conocido como el Topolino. Más adelante el sistema de presión de combustible ya fue situado por medio de bombas de vacío y actualmente pues ya los que conocemos por sistema eléctrico um, por sistema eléctrico. Eh, de hoy paso al compañero, el siguiente compañero que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Joan Jair Porras. El día de hoy les vengo a explicar el circuito eléctrico de fábrica de este vehículo. Primero que todo, cuando introducimos la llave y ponemos el vehículo, solamente le abrimos los contactos, cerramos los contactos. En este momento, ¿qué ocurre? La electricidad de la batería va a llegar a dos puntos. Primero al relé principal, el cual en este caso el positivo de la batería vendría siendo el A y el negativo vendría siendo el B, donde el negativo de la batería va a ir comunicado al relé principal con el pin número 1, que tiene convenio directamente con el pin número 5, que va directamente al módulo de control del motor. El positivo que diga, va al pin número 2, el cual tiene convenio con el pin número 4, que automáticamente nos energiza el relé de la bomba, la cual energiza también la bomba de combustible. ¿Qué ocurre cuando esto se energiza? Automáticamente se aumenta la presión de la bomba de combustible. En caso de que no encendamos el vehículo, la bomba se inactiva, pero la presión se mantiene. Siguiendo con el circuito, en el pin número 3 del relé nos va a activar lo que es el módulo de control de válvula de mariposa, los inyectores, la válvula EGR y la electroválvula de purga del Callister, donde a los inyectores
a la válvula GR y a Callister, el polo a tierra lo va a tener directamente la computadora, ella lo va a manejar. Por el otro lado tenemos el positivo de los inyectores, que son estos cablecitos rojos, y en este caso de la válvula GR, que es el cable verde, y la electroválvula del canister viene siendo el azul, que nos da los 12 voltios, 12.5 voltios directamente de la batería. Aquí, en esta parte, que son las bobinas de encendido, directamente la batería va a estar energizada en el lado negativo y el lado positivo nos los va a dar directamente el módulo del motor, el cual nos va a energizar el primer embobinado hasta cierto punto. Cuando el módulo de control va a dar la orden para que exista la chispa, en este caso nos va a cerrar el circuito en el pin número 3, en este caso, de este esquema, lo cual nos cierra el circuito y nos energiza el embobinado primario, lo cual produce por medio electromagnético un energizado en el embobinado secundario que produce una gran chispa. En este caso del módulo de control de válvula de mariposa, el lado positivo lo tenemos en el pin número 1, en este caso. En el pin número 2 tenemos una tierra masa, una parte negativa directamente del módulo de control, y directamente al chasis nos va a dar el polo a tierra. La señal que va a mandar este módulo lo va a enviar directamente al módulo por la línea CAN, que está directamente conectada al módulo del motor. Anteriormente había dicho de que cuando no se encendía el carro del todo, la válvula, la bomba de combustible se inactivaba, pero mantenía esa presión. Cuando encendemos el auto del todo, en este caso, lo vamos a encender. Cuando el carro está así ya encendido, el sensor efecto Hall y el sensor inductivo o CKP le mandan una señal directamente al módulo de control del motor, el cual hace que mande una señal directamente a la bomba de combustible y automáticamente ya la bomba se active y empiece a enviar el combustible necesario, ya dependiendo directamente del módulo de control, recibiendo la información de el sensor de efecto Hall, el sensor CKP, el módulo de control de válvula de mariposa. Ya recibiendo esta información decide qué tanto tiempo va a estar abiertos los inyectores para producir una mezcla estequiométrica. Doy paso a mi siguiente compañero. Les habla Renzo Quintero. Esta oportunidad les vengo a hablar sobre la bomba de combustible. Es un dispositivo que se entrega el fluido de trabajo o combustible. La energía necesaria para desplazarse a través del carburador para luego entrar en la válvula de admisión, donde posteriormente pasa al cilindro. Las presiones con las que trabaja la bomba depende de la gran medida del motor que se tenga. Así, cuanto más potencia necesita el motor, mayor caudal de combustible hará falta. Entonces, esto es como lo que es. Entonces, la función es suministrar la presión necesaria para el óptimo funcionamiento del motor. Esto va desde el tanque hasta los inyectores. Se encuentra suministrada en el interior del tanque, y en cuanto reciba corriente eléctrica, está suministrada el combustible a una presión que dependa del modelo
o tipo de vehículo. Entonces, para mirar, compañero, ¿será que me puede ayudar con el diagnóstico, con los parámetros del fabricante? Claro que sí, compañero. Entonces podemos observar ahí que el voltaje es de 11.14 y la resistencia es de 4 ohms y la presión de combustible es de 200 kilopascal. Entonces vamos a proceder ¿a qué? A medir el voltaje con el multímetro. Entonces la parte del cable negro la conectamos a la batería, Ok, al borde negativo. ok, entonces un momentico. El cable rojo se conecta a la pacha o el sensor del cable azul. ¿Desconectamos el sensor o así conectado, compañero? No, así conectado, así conectado. Ok, ¿en qué Entonces, ponemos el multímetro? ponemos el multímetro en 20, en 20 y prendemos el carro. Entonces ahí lo que nos está arrojando es casi similar a lo que dice el manual del fabricante. Entonces está en óptimas condiciones. Ahora vamos a mirar la resistencia. Para esto debemos apagar el carro. Eh, debemos desconectar la pacha y conectar los dos cables de multímetro a los dos cables de, del sensor. Entonces ahí conectamos a las pachas, a cualquier, no importa el lugar. Ahí lo ponemos en resistencia en 200 kilómetros. 200, compañero. No, el de abajo, de la parte de abajo. Entonces ahí podemos observar que está arrojando el mismo resultado del manual de fabricante, que es 4 ohms, entonces está en óptimas condiciones. Ya para el último, entonces vamos a medir, para esto debemos medir el manómetro, la compresión. Entonces ya no tenemos que utilizar el multímetro, sino el manómetro. Entonces, el manómetro, la presión de combustible. Entonces, ahí debemos conectarlo al riel y debemos prenderlo. Entonces ahí podemos observar que el manómetro gira 200, lo cual indica al fabricante que está en buenas condiciones. Esta entrada tiene una buena presión y se prende. Y cuando se prende tiene que ser una presión. O sea, cuando se prenda tiene que ser la misma presión que tiene el fabricante. Y cuando la apaguemos, la aguja no tiene que bajar directamente rápido. Por ejemplo, de 200 a 100 o de 100 a 50, eso indica que el carro está dañado o está dañado los inyectores debido a que hay una fuga o también que el inyector
esté goteando. Esto es lo que sucede, que nosotros dejamos nuestros carros así, y al siguiente día los, el carro está inundado. Entonces, estas fueron las prácticas. Muchas gracias, entonces le doy el paso a mi compañero. Hola, buena tarde, mi nombre es Guillermo Sebastián López y pues vamos a hacer la prueba a los inyectores. Entonces, pues primeramente, los inyectores una de las partes fundamentales del sistema de inyección, pues ya que es el encargado de medir la cantidad exacta de, pues, de cuánta cantidad de gasolina pues entra a la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, para hacer esta prueba, primero debemos sacar el escáner, ¿sí? Pues para ver qué. No, ay, no. Los. ¿Vuelvo a hacer? ¿Dónde es Cristian? Sistemas. Si no estoy mal. Ahí está bien, compañero, ¿dónde estaba? Compañero, ¿desea saber información exacta del fabricante? Sí, es que estoy buscando pues la resistencia en ohmios y pues el Ah, ok, voltaje listo. ¿Cuál desea saber? ¿Inyector uno, 2, 3, 4? del 4. Ok. Ah, listo, ok. Entonces, como podemos ver, hay una resistencia o sea, primero el voltaje es más o menos varía entre 11 a 14,5, ¿sí? En voltios. Y pues la resistencia es de 16 ohmios. Si le damos más abajo, entonces ahí ya muestra como en sí como sería la medida en el osciloscopio. Entonces la primera línea que podemos ver al comenzar son los 12 voltios positivos, que son los que manda la ECU, ¿sí? Entonces, cuando está la señal, o sea, cuando la ECU manda la señal de que abra la inyección de combustible, ¿sí? Entonces envía un pulso negativo, ¿sí? Entonces ahí es donde se abre la inyección de combustible, ¿sí? Y ahí pues, después, como ahí va a estar a ralenti, entonces ahí en torno está como a un milisegundo, bueno, entonces ahí la medida dura 2,5 milisegundos, 2,5 milisegundos, ¿sí? La inyección pues del combustible. Ya de ahí, entonces se suelta el pulso y pues otra vez vuelve y sigue, otra vez el mismo proceso, ¿sí? Entonces listo. Entonces para hacer la primera prueba, nos volvemos otra vez. ¿Listo? Entonces, para hacer la prueba de resistencia, sacamos el multímetro. ¿Listo? Entonces ya sacó el multímetro, conectamos pues las terminales del multímetro, pues tanto como positivas y negativas, pues al mismo inyector. Esta prueba es para saber si, o sea, si obviamente pues tiene resistencia el inyector y pues si está funcionando. Se coloca obviamente en escala de ohmios y mira, bueno, ahí también. Ahí como podemos ver, pues tiene 16 ohmios, que pues es la resistencia pues que dice el fabricante. ¿Sí? Entonces está bien. Seguimos ya con el paso de la prueba de voltaje. Entonces obviamente es con el mismo multímetro. Entonces se conecta el cable rojo positivo al inyector, ¿sí? Y pues el negro al, al borne negativo de la batería. ¿Listo? Compañero, si está bien conectado aquí el Sí, positivo, ¿sí? Ok. no, sí está bien. Colócalo en voltios. ¿En cuánto? 20 voltios, 20 2 voltios. o en 200, no creo que era la escala. Vaya bajando a ver. Tiene que arrojar 12, 13 y piquito. O no sé si está bien.
Sí, ¿cierto? Sí, está. Prendamos el vehículo. Ok. Entonces, obviamente se debe prender el vehículo. No lo tomé en cuenta. Entonces ahí pues ahí está el voltaje pues que está acorde pues con con los parámetros del fabricante. ¿Sí? Entonces esa es la prueba de voltaje. Ya finalmente pues para la prueba de señal, ¿sí? Entonces sacamos el osciloscopio. Listo. Entonces ya el osciloscopio se conecta obviamente el negro pues al borne negativo de la batería y el rojo, ¿sí? El del este se conecta al cable azul. Listo, se prende el vehículo. Y bájelo ahí, o sea, donde dice el más y el menos, bájelo como a 2 milisegundos, más o menos, o muy alto. Para visualizarlo mejor, compañero, toca así. Está a 20 voltios por segundo. 50 Sí, milisegundos. pero sí, o sea, sí, conforme uno lo ve acá, entonces sí, o sea, a los parámetros del fabricante, sí, o sea, hay que acordarnos que como el vehículo está ralenti, ¿sí? Entonces como tiene que el motor a una temperatura de trabajo, ¿sí? Que más o menos están entre 90 grados centígrados, si no estoy mal. Entonces para que llegue a esa temperatura, la ECU tiene que inyectar más combustible, ¿sí? Para que llegue pues a esa temperatura adecuada. Entonces como lo podemos ver, el sistema está bien. Un entorno más o menos, sí, la misma medida que la del fabricante. Entonces, pues, el sistema está correcto. Listo, apagamos el vehículo y pues ya estarían las pruebas. Ya obviamente si se acelera, pues ya obviamente las medidas ya fluctúan más, obviamente, pues porque como va a haber más inyección de combustible, pues por ende todo sí, va a ser un desplazamiento más largo. Y listo, eso sería todo. Entonces, digo con mi compañero Andrés. Muchas gracias. A mí me corresponde hablar acerca de las bobinas, eh, de las bobinas de encendido. Entonces, compañeros, si nos pone el escáner para buscar la información del fabricante sobre las bobinas de encendido. Correcto, eso. Sí, sí. Sí, la que sea. La bobina número 4. Listo. La bobina número 4. Dice que esa bobina y las otras tres manejan un voltaje de alimentación de entre 11 voltios a 14,5 voltios. También dice que maneja una resistencia primaria de 0,2 ohmios y una resistencia secundaria de 5.000 ohmios. Ahí podemos observar la ubicación de las bobinas en este automóvil, que es encima de la tapa de la culata, si no estoy mal. Me corrigen si estoy mal, por favor, compañeros. Y en la parte de abajo de la ubicación podemos observar lo que son las ondas que podemos ver en el osciloscopio. Ahí se maneja de un voltio cada 500 milisegundos. Esta medida se toma cuando el motor está en relenti y entonces podemos pasar a tomar la resistencia
a tomar la resistencia y el voltaje de la bobina número 4. Lo que hacemos es, tomamos el cable rojo del multímetro y lo ponemos ahí en, compañero, si ve el cable negro, ahí, sí señor, y el cable negro lo ponemos en el cable gris, En el del medio, compañero, ¿cierto? sí señor, en el del medio, y eso, exacto, se lo ponemos ahí en 2K o 200. Mejor en 2K. Vale, vale. Entonces dice que tenemos una resistencia de 1,12 ohmios en esa bobina, en la bobina número 4. Esto, perdón, lo que está pues, dentro del rango. Ahora procedemos a ver el voltaje, a comprobar el voltaje que le llega de la batería a la bobina. Entonces, ahí lo que hacemos es quitar el cable negro de ahí de la bobina, del enchufe de la bobina, lo ponemos y conectamos ese cable negro al cable, digo, al port negativo de la batería. Hay que encender el carro, no sé si se me había pasado ese pequeño detalle. Vale, vemos que le llegan unos 13,96, básicamente 14 voltios al, a la bobina número 4 y pues ese sería el voltaje que le llega de la batería a la bobina para crear la chispa de ignición para quemar la mezcla. Entonces ahora vamos a sacar el osciloscopio, compañero. Vamos a sacar el osciloscopio exacto, ese rojo en el del medio, lo encendemos, sí señor, y no sé, compañero Cristian, si me colabora ahí, que estoy medio perdido. Aunque ahí se ve la onda, sí señor. Sí, compañero, ya está la señal, entonces ya es cuadrarlo a como lo indicaba, 500 milisegundos con ese Sí señor, 500 milisegundos a un volt. Entonces ahí sí podemos ver la onda que deja la chispa cuando pasa por la bobina o sea, la chispa que se manda de la ECU a la bobina, que pasa por la bujía y enciende justamente la cámara de ignición. Esa es pues, la comprobación que se le hace a las bobinas. Pues yo creo que ya doy paso al compañero siguiente. Buenas tardes para todos, mi nombre es Giancarlo Villasea. En esta ocasión realizaremos una prueba a los sensores que nos miden la temperatura y la presión y flujo de aire. Aquí podemos observar, en nuestra imagen, podemos observar que se encuentra lo que es el filtro del aire. Compañero, podemos acercar un poco más la imagen hasta donde está el filtro del aire.
Allí también encontramos nuestro sensor. Mediante este sensor podemos verificar la temperatura con la que el aire ingresa a nuestro cuerpo de aceleración, la presión y el flujo de aire. Después de esto, el aire ingresa a la mariposa, la cual abre y cierra según la aceleración que le demos a nuestro vehículo. Compañero, podemos sacar el escáner. Digamos el sistema. Ok. Atrás, compañero. Ok. El sistema eléctrico. Ingresamos a TUSM. ATVS. TVCM. Regrese, compañero. Compañero, acá en el esquema eléctrico, ¿en qué parte se encuentran? Regrese esquema eléctrico. Compañero, en la parte de abajo. ¿Me corrigen cuál es? En la parte de abajo donde están donde dice la leyenda, ahí la va a encontrar el cuerpo de aceleración. TUSM. ¿Este? Ahí lo encontramos. Sí, señor. Ok. Bueno, aquí podemos encontrar en la descripción que el voltaje de alimentación, el valor debe ser de entre 11 voltios, de máximo 13. Pues la unidad serían voltios, vamos un poco más. En la imagen podemos observar que allí nos señala donde se encuentra el cuerpo de aceleración. El oscilograma nos muestra que la condición del motor está en ralenti, con un valor de 1 voltio y 2 milisegundos. Ok, entonces procedemos a realizar. Bueno, en este podemos observar que cuando se realiza la aceleración de nuestro vehículo, esta señal aumentará, la que se observa ahí en la imagen en rojo. Compañeros, cerramos el esquema y sacamos el multímetro, por favor. Listo, compañero. Bueno, aquí conectamos el borne negativo a la batería, el borne de la batería. Y ¿Acá cuál? en el cable negro, compañero. Ok, ahora sí, correcto. Qué pena. Bueno, aquí en la imagen podemos observar que con el vehículo encendido tenemos un voltaje de 13.97 voltios, que ese sería el adecuado para el funcionamiento de nuestro vehículo. Ya habiendo observado esta parte, podemos guardar el multímetro y sacamos el osciloscopio para poder ver la señal. Conectamos nuestro borne negativo a la batería y nuestro cable rojo al amarillo, al conector amarillo. Ok, ubicamos el voltaje está correcto, entonces ubicaríamos los milisegundos en 2 para observar la señal cuando nuestro vehículo está en ralenti. Ok, aquí podríamos encender el vehículo y observamos la señal. Aquí podemos observar la señal que nos mostraba nuestro esquema cuando nuestro vehículo estaba en ralenti, que ubicándolo en un voltaje, en 1 voltio y 2 milisegundos. Eso significa que cuando nosotros aumentamos la aceleración de nuestro vehículo, pues aumentará el nivel de la señal
aumentaría el flujo de aire que ingresa a nuestro vehículo, a nuestro cuerpo de aceleración. La chispa pues sería la misma, lo que cambiaría es que esta ingresaría de una forma más rápida, se generaría de forma más rápida. Y ya eso sería todo. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Bernardo Agudelo. Continuando con la práctica, en esta oportunidad vamos a realizar el diagnóstico como tal a dos válvulas. En este caso vamos a trabajar en la válvula EGR y la válvula de Canister. Entonces, la válvula EGR es la que estamos visualizando en este momento, está cerca de, como tal, del sistema de bobinas de nuestro vehículo. Cabe mencionar que estas siglas EGR como tal, ellas traducen recirculación de los gases de escape. Como tal, esta válvula es la encargada de reducir las altas temperaturas en la cámara de combustión. Al mismo tiempo, otra de sus funciones es disminuir los óxidos de nitrógeno. Ella como tal también, y su principal función es recibir todos los gases que vienen desde nuestro múltiple de escape, que no se queman como tal en el momento de la explosión, para retomarlos de nuevo a la cámara como tal de combustión, allí posteriormente que se quemen totalmente y de esta manera disminuir la contaminación del medio ambiente. Otra válvula que vamos a diagnosticar, en este caso vamos a hablar de la válvula Canister. Esta válvula Canister, ella es la que recoge como tal los vapores que se encuentran o que provienen de la gasolina que está ubicada en el tanque de combustible o en el depósito, como también lo conocemos. Esto para evitar que vayan al medio ambiente, lo retoma a la cámara de combustión, ingresan por un evaporador que se encuentra allí en forma de vapor para que sean quemados como tal en su totalidad. Continuando, vamos a ver cómo podemos comprobar la función de cada una de estas válvulas, mirar algo de sus características y qué pasaría si estas válvulas fallan. Para ello debemos sacar nuestro equipo de diagnóstico, en este caso el escáner. Vamos a identificar pues como tal nuestro vehículo. Bien, una vez identificado, nos podemos ir a sistemas, gestión del motor, y vamos a ingresar a datos en tiempo real en nuestro escáner. Allí ya vamos a poder encontrar como tal, valga la redundancia, los datos en tiempo real, y vamos a identificar dónde están nuestras válvulas. En este caso vamos a seleccionar nuestras válvulas, perdón, es que está un poco pequeño, pero allí las encontramos. Es la 2C, que es control de GR, y seleccionemos por favor la de control de la válvula de purga del canister. Bien, entonces mostramos selección en la parte inferior y allí ella comienza a cargar, a hacer el reconocimiento como tal de lo que sensa estas válvulas y de la información que envía a la ECU.
Compañero, ¿encendemos el auto o esta prueba se realiza con el auto apagado? Es importante, sí, gracias compañero. Debemos activar inicialmente nuestros contactos y posterior darle encendido al vehículo para poder reconocer más a ciencia cierta pues los datos que envían ellos a la ECU. Una vez encendido, podemos observar que ya nos registra la información. En la parte inferior de nuestras pantallas del escáner podemos ver cómo comienza a registrar, en este caso, nuestro control de la válvula de purga del canister. En este momento no se visualiza la otra válvula, que en este caso tiene un contexto de color rojo, porque en el momento como tal que decíamos ver la información una por una, ya la podemos visualizar. Pero manteniéndonos ahí un momento, podemos visualizar la descripción y las características que nos pide o nos brinda como tal el fabricante de estas válvulas. Entonces encontramos que ellos, en este caso, tienen unos valores en cero, como tal está en mínima y debe llegar a un máximo de 100%. Cuando ya encendemos nuestro vehículo, estos valores comienzan a variar. Entonces, también para que ellos se reactiven de la manera apropiada debemos acelerar nuestro vehículo. Lo podemos llevar a 3000 revoluciones. Entonces, normalmente, cuando hay un reconocimiento, ellas suben a un 36%, que es lo que nos indica como tal el fabricante. Cabe mencionar cómo podemos comprobar en este caso la función de la válvula EGR. La desmontamos como tal, usamos una bomba de vacío que conectamos al puerto de vacío EGR, valga la redundancia. Si está en función, se abrirá cuando apliquemos vacío y cerrará cuando no usemos como tal la bomba. En el caso tal de nuestra válvula de canister, para saber si está funcionando, ¿qué podemos hacer? Debemos primero apagar el motor, luego quitamos el conector, posterior medimos la resistencia pues a través de 2 terminales de la bobina. Allí cabe mencionar que la resistencia como tal, dependiendo del tipo de bobina, cabe mencionar allí, ella puede variar de más o menos 15 ohmios a más o menos 7 ohmios. Eso cuando decidamos comprobar cómo está nuestro funcionamiento. Cuando, digamos, en este caso, perdón, determinemos si la válvula, en este caso la EGR, falla, ¿qué sucede como tal? Si está atascada y se ha quedado abierta, estará dejando pasar gases de escape a la cámara de combustión sin ningún control. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que entre menos aire o oxígeno, que traduce como tal, y por tanto se obtiene una combustión ineficiente y pues bajo rendimiento en el motor. En el caso de nuestra válvula de canister, ¿qué sucede? Ella, digamos, como tal, no va a haber, en contextos casi la misma función, no va a poder esos vapores que emana en el tanque del combustible, no los va a poder traer hacia nuestra cámara de combustión para terminarlos de quemar en su totalidad, sino que los va a, exponer al medio ambiente, y 2, es cuando en algunos momentos en nuestros vehículos, en el habitáculo como tal, comenzamos a detectar ese olor a combustible. Son estos vapores que no se están destinando, no se le está dando destino final de una manera correcta. Por eso es que los vehículos de hace muchos años que no contaban con este sistema, después de que se les suministraba
su combustible en las bombas de estación. Luego de rodar ciertos metros, pues como tal presentaban olor de combustible al interior del habitáculo. Hoy en día los sistemas han evolucionado mucho y facilitan que gracias a estas válvulas pues no percibamos ese olor como tal dentro de nuestro habitáculo. Ya para cerrar mi participación, cabe mencionar que estas dos válvulas son auxiliares. Ellas se activan cuando la EQ como tal da la autorización o la orden. Podemos determinar y se sabe que esta en condición de ralentí no se activan. Ellas solo se activan cuando se acelera el motor y por ende comienzan a subir las RPM. Entonces, de manera tal, aquí hacemos un diagnóstico a nuestras válvulas, como podemos ver la graficación en nuestro escáner, se está dando de la manera correcta, ya tenemos un valor de 44%, esto está dentro de los parámetros de fabricante, recordemos que tenemos un máximo hasta 100, en este momento pues nos está mostrando una medición correcta. Doy paso a mi compañero, que vamos a continuar con nuestra participación y nuestra práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Bernardo. Entonces, básicamente para finalizar, entonces vamos a recrear una falla en el sistema de alimentación. Entonces, para esto, para verificar obviamente pues todo lo que han hablado mis compañeros, para verificar obviamente fallas y poderlas detectar y poder en su efecto pues poder arreglar estas averías. Entonces, compañero, vamos a sacar el multímetro. Vamos a colocar el borde negativo del multímetro en el borde negativo de la batería. Vamos a irnos a la parte donde están los inyectores. Entonces, como lo explicaba el compañero Gianni, los pulsos negativos los da directamente el módulo de control, en este caso la EQ. Son unos, obviamente son pequeños picos negativos que le envía para poder cerrar el circuito y que se abre y se cierra en determinado momento pues el inyector y deje pasar el combustible. En este caso vamos a dejar ese circuito abierto, vamos a dejar que ese inyector quede abierto y que deje fluir todo el combustible hacia la cámara de combustión. Entonces vamos a normalmente conectemos el conector al inyector y vamos a colocar la punta roja en el cable azul, porque es el que envía la señal, y vamos a encender el vehículo. Compañero, ¿así está correcta las conexiones? Sí, compañero. Lo que vamos a crear acá es una falla. Vamos a encender el vehículo. Si ya está encendido el vehículo, entonces vamos a colocarlo en continuidad, en donde ni en voltaje ni en nodo, sino en continuidad, exactamente ahí. Vamos a dejarlo en continuidad. Vamos a dejarlo por cerca de 5 segundos. Vemos como ya en el tablero instrumento nos está mostrando una luz check engine. Eso quiere decir de que ese inyector en este momento está inyectando más combustible del apropiado. Entonces vamos a desconectarlo. Vamos a desconectar ya ese cable. Entonces, en este caso no sé si podemos subirle un poco el volumen al vehículo. Vamos a escuchar solamente con el sonido ya uno sin necesidad del escáner. Podemos diagnosticar varias fallas. Si quiere, llévelo a 3000 revoluciones, estaría bien. Disculpe, compañero, ¿me repite? Si quiere, llevemos el vehículo a 3000 revoluciones. Ok.
vehículo ahí. Ahí está bien. Entonces escuchamos el vehículo. Vamos a desconectar el inyector número 1. El número 1. Vemos cómo desconectamos el inyector número 1 y bajan las revoluciones a 2000. Vamos a volver a conectar el inyector número 1. Eso nos puede indicar claramente que ese inyector está funcionando y que ese cilindro pues está funcionando correctamente. Vamos a hacer lo mismo con los cilindros número 2 y 3. Vemos como nuevamente baja con el cilindro número 3. Vemos cómo baja. Vamos a desconectar ahora el cilindro número 4. Vemos en este momento que ese inyector no está trabajando correspondientemente. Los inyectores 1, 2 y 3 mostraron que cuando los desconectamos bajó a unas 2000 revoluciones. El inyector número 3 ya está demostrando una inactividad por algún sentido, entonces si vemos que no bajan las revoluciones. Entonces eso es un claro ejemplo de que ya en este cilindro número 4 algo está fallando. Vamos nuevamente a conectar el conector y vamos a irnos ya directamente pues a lo que es la parte del escáner para verificar qué códigos de falla tenemos. Compañero, una consulta. ¿Apagamos el vehículo o así prendió? No, si quiere lo dejamos prendido, vamos a verificar. Ok, voy a quitar el audio para seguir los pasos con el escáner. Entonces, obviamente vamos a identificar el vehículo y vamos a indicar todos los códigos de avería. Bueno, vamos a borrar códigos de avería, pues en esta exposición pues hemos desconectado algunas cosas y nos quedamos directamente con los códigos que necesariamente necesitamos. Entonces, como vemos en el escáner, vemos que tenemos 3 códigos actuales. Nos dice circuito, todos empiezan, hay que resaltar que el código todo empieza por P, entonces es un circuito, es una falla directamente en el motor. Vemos la descripción, nos dice que hay un circuito, un sensor que no tiene ninguna actividad detectada, un sistema demasiado pobre y un error detectado en el cilindro número 4. ¿Esto que nos quiere indicar? El primer código nos está indicando básicamente es que tenemos una falla en un sensor, que hay algún sensor que no nos está trabajando o en su caso algún actuador. Un sistema demasiado pobre, por ende, no está funcionando uno de los cilindros, entonces eso está creando que haya un sistema demasiado pobre, que no haya la suficiente potencia ni tengamos suficiente torque en el motor. Y básicamente nos está indicando que hay un error detectado en el cilindro número 4. ¿Sí? Entonces en ese caso, pues como lo han mencionado los compañeros, bueno, nosotros tendríamos ya de pronto ya ir si salimos del escáner. Entonces ya ahí básicamente realizaríamos los pasos que nos están indicando todos los compañeros. Pues iríamos a buscar la resistencia de ese sensor, si está funcionando correctamente con el multímetro, si le está llegando un voltaje. Entonces si sacamos de pronto el multímetro, vamos a verificar en una prueba muy rápida. ¿Apagamos el vehículo o así encendió? No, compañero, así es, el sentido está ahí. Está bien, entonces vamos a irnos borde negativo del multímetro al borde negativo de la batería. Y borde positivo al cable azul del inyector número 4. Vamos a verificar si le está llegando la señal obviamente lo colocamos en una escala de 20 voltios. El cable número rojo. Vamos a verificar si este sensor le está llegando el voltaje. Entonces en este caso vemos que le está llegando un voltaje de 13 voltios. Si verificamos en el sensor número 3 el mismo cable rojo, vamos a comparar con este inyector. Tenemos el mismo voltaje, entonces eso quiere decir que le está llegando el mismo voltaje a este inyector. Desconectamos aquí, desconectamos y colocamos el cable rojo al cable positivo de la batería.
Y el cable negro del multímetro, compañero. Y al cable negro al cable azul del inyector. Entonces vemos, lo que estamos viendo acá visualizando es la señal que le está mandando la computadora, le está diciendo, la señal es de 2.63 voltios, es la señal negativa. Si abrimos el esquema eléctrico, vamos a ir a verificar si es esa la señal que le está mandando la computadora, el esquema eléctrico. Ah, perdón. ¿Listo? Entonces el que está fallando es el inyector número 4, el del cable rojo con el azulito. Dice que es el pin número 14 de la computadora. Entonces vamos a colocar, esas son las bobinas, los inyectores, Sí, perdón. el inyector que está fallando. Entonces dice que debemos irnos al pin número 14 del módulo de control. Entonces vamos a ir a verificar que es el que está mandando la señal, que efectivamente tiene que estar mandando 2.63 voltios. Entonces nos vamos a ir a la placa de pruebas. Al pin número 14, y esa sería la señal que estaría mandando. Entonces es correcto, 2.63 voltios es la señal. Entonces ahí que estamos verificando que el cableado está correctamente, ¿sí? Que la señal positiva y negativa al inyector le está llegando. ¿Qué nos quedaría por realizar? Verificar ahí la resistencia del inyector. Entonces ahí sí de pronto pagamos el vehículo y verificamos la resistencia del inyector. Ok, compañero, desconectamos acá lo de la batería. Correcto, desconectamos ahí, vamos al inyector, verificamos. Listo, aquí estamos en el inyector número 4. Desconectamos el conector y vamos a verificar resistencia. ¿Al conector o al...? Directamente al inyector. Ok. El conector está actuando bien porque le llegan 12 voltios al inyector. Le está llegando el pulso negativo. Vamos a irnos a escala de ohmios. Vamos a verificar que efectivamente pues el inyector está bueno. En sí tiene sus 16 ohmios, entonces el inyector en sí está bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ya realizar ahí a nivel general? Entonces ya ahí ya nos toca empezar a ir a revisar bobinas, inyectores. Entonces lo que podemos hacer es de pronto desconectar el inyector número 2 y 3, el número 3 y 4 y cambiar los inyectores, poner el inyector número 3 en la posición del inyector número 4. ¿Es correcto el cambio, compañero? Es correcto, vamos a verificar si de pronto efectivamente el problema es del inyector y vamos a encender el vehículo. Vamos a irnos a desconectar el inyector número 3 y vemos que bajan las revoluciones. Eso nos está indicando que el inyector está en buen estado, que el cableado está en buen estado, o sea que el inyector que cambiamos está en buen estado. Vamos a desconectar ahora el inyector número 4 y vemos que no hay ningún cambio, no bajan las revoluciones, entonces sigue persistiendo el mismo problema. Vamos a desconectar la bobina número 4. Vemos que a pesar de eso no se bajan las revoluciones. Ahora vamos a desconectar la bobina número 3. Vemos que bajan las revoluciones, entonces esto nos está indicando que definitivamente el problema no es ni el inyector ni la bobina, ¿sí? Es un diagnóstico muy rápido que se puede hacer. Si de pronto estuviera fallando el inyector, pues ya no estaría fallando el cilindro número 4, sino el 3, igualmente las bobinas, ¿sí? Entonces vamos a apagar el vehículo y ya vamos a ratificar para cerrar definitivamente cuál es la falla. Entonces vamos a desconectar las bobinas de la bobina número 4. Vamos a sacar esa bobina. Vamos a sacar la bujía del cilindro número 4. Vamos a desconectar la bobina número 3.
Vamos a sacar la bobina número 3 también. Y vamos a sacar la bujía número 3 del cilindro número 3. Entonces, como vemos, la bujía del número 3 está en buen estado. Es una bujía que no está carbonizada como la del cilindro número 4. ¿Sí? Entonces, en ese caso debemos sustituir esa pieza, la bujía. Entonces, vamos a sustituir la bujía número 4, es correcto. Donde dice sustituir. No, dele ahí, sustituir eso. Entonces, ya tenemos una bujía nueva y vamos a conectar nuevamente todo, las bujías y las bobinas. Vamos a encender el vehículo y vamos a desconectar, simplemente pues desconectémoslo. Si vemos que ya se apaga la luz del check engine, desconectemos el inyector número 3 y a ver si baja las revoluciones. El inyector, o bueno, la bobina está bien, vemos que bajan las revoluciones, lo conectamos. Desconectemos el número 4, vemos que baja las revoluciones, o sea que ya la falla ha sido detectada y ha sido resuelta. Si nos vamos al escáner, entonces obviamente vamos a realizar todo el proceso de diagnóstico y para eso de verificación de códigos, todos los códigos de avería. Vamos a borrar códigos de avería porque vemos que todos están ya memorizados y finalmente pues nos indica que no hay ningún código de avería. Evidentemente pues ya en este caso pues vamos a salirnos del escáner. ¿Por qué sucedió esto? Básicamente porque nosotros dejamos abierto el circuito del inyector, dejamos que el inyector dejara ese circuito abierto y siguiera inyectando combustible a la cámara de combustión. El inyector no falló, la bobina tampoco falló, pero la que se quemó fue la bujía. ¿Por qué? Porque pues es de entender que desde que ingresamos más combustible del esperado, entonces pues prácticamente la bobina se carbonizó por una mezcla demasiado rica, sobre todo en combustible. Esto suele mucho suceder, como lo indicaba, a veces queda el vehículo ahogado, entonces hay que verificar también la presión del combustible. Muchas veces ese inyector se queda abierto y queda como goteando, se pierde presión del combustible y todo ese combustible entra a la cámara de combustión. Y al día siguiente, pues, o a las horas, pues va a ser un poco difícil encender el vehículo. Así igualmente pues puede pasar, como lo comentaba el compañero Bernardo, con la válvula GR, la válvula del canister. Hay veces estas son válvulas que trabajan sobre vacío y entonces hay veces tienen alguna fuga y es como van directamente al múltiple de admisión, pues van a crear que entre aire no deseado a la cámara de combustión. Entonces también es de entender que hay que tener muy en cuenta estas dos válvulas, igual que las bobinas de encendido y, como indicaba, la bomba de combustible. Esa es básicamente la exposición de todos nosotros y más que nada pues agradeciéndoles a todos la atención prestada y esperamos que haya sido de su agrado.